Buenos días. ¿Cómo estás? Está hermosa. Ya tarde, ya nos pasamos 2 minutos para que sea tarde. Y acabamos de salir de un hermoso tiempo de adoración en la presencia del Señor. Y agradecemos al amado Espíritu Santo que en esta mañana haya estado con nosotros, moviéndose con gran poder, en autoridad y con tanto amor y tanta misericordia que siempre Él está preparado para regalarnos cada mañana. Te damos la más cordial bienvenida a nuestros domingos de conexión, domingos familiares. Bendigo a todos los que están en el auditorio y también te bendigo a ti que estás conectado en nuestras redes sociales. Recuerda que nosotros somos Bridge Iglesia Online y llegamos hasta la comodidad de tu casa, en donde quiera que tú te encuentres. Tal vez tú el día de hoy estás trabajando, o tal vez estás en casa de algún familiar, tal vez estás en tu casa y te es imposible ir a la iglesia, aunque por supuesto creemos firmemente que Dios ha creado estos medios de comunicación para poder llegar con su palabra. Dice la palabra de Dios que Él no vendrá hasta que todo oído escuche su nombre y hasta que toda rodilla no se incline ante Él. Así es que creo firmemente que estamos en esos tiempos en donde las redes sociales nos permiten llevar la palabra de Dios a muchos lugares que tal vez no tienen acceso a una palabra de manera presencial. Así es que yo te pido por favor, donde quiera que tú te encuentres, que hagas un clic en tu red social y puedas compartir esta transmisión por ahí en el muro de tu Facebook, en tu grupo de WhatsApp, a donde quiera que tú lo quieras enviar. Seamos de bendición para muchos aquellos que no conocen aún la palabra de Dios, pero que tú serás el medio que Dios utilizará para que seamos de bendición y seamos lámparas en la oscuridad de muchos que están en estos momentos. Así es que yo te doy la más cordial bienvenida a nuestros domingos de conexión, y antes de pasar a la palabra quiero darte unos pequeños anuncios. Estamos ya pronto para irnos. ¡Qué emoción! Me da mucho gusto y estamos muy contentos de podernos ir a Renova este 4 y 5 de mayo. Las hermosas playas de Puerto Vallarta, Jalisco, están listas para recibirnos. Nos vamos a este campamento de parejas en donde nos vamos a sumergir en las montañas de Puerto Vallarta, en un lugar hermoso que te vamos a recibir, y nos vamos a ir estos 2 días creyendo firmemente en que el Espíritu Santo estará en esos lugares apartados, trayendo restauración y trayendo sanidad a tu alma. Muchas veces como matrimonios pasamos tantísimas situaciones y vamos dando por alto esas heridas en nuestro corazón, pero llegó el tiempo. Dios dijo, será el tiempo de una renovación absoluta en los matrimonios. A veces creemos que los niños son el problema, que los jóvenes, que el adolescente, y no hemos comprendido que la base estructural de la sociedad es el matrimonio, y ahí es donde comienza la restauración, pero también donde se puede generar el quebrantamiento de la familia. Así es que te invitamos este 4 y 5 de mayo, queremos verte, queremos que nos acompañes. Doy gracias a Dios por lo que está haciendo. Somos un matrimonio restaurado y solamente vamos a ministrar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tendremos grandes invitados predicando y ministrando la palabra, así es que no te lo puedes perder. Si quieres acompañarnos, ya quedan bien poquitos lugares, pero todavía estás a tiempo. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales y ahí podrás encontrar toda la información de Renova 4 y 5 de mayo, este campamento de parejas. Estamos muy contentos de que tú nos puedas acompañar y que puedas venir y platicar de todo lo que Dios ha hecho en tu matrimonio. Después de este campamento, siempre me preguntan, pastora, ¿el campamento es para matrimonios que están en crisis? No, bueno, hay matrimonios que no están en crisis, pero que sus corazones tienen que ser sanados, ¿verdad? Bueno, si tú tienes un matrimonio que tú consideras que es bueno, yo doy gloria a Dios por eso, pero la palabra dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Quiere decir que siempre vamos en aumento, siempre habrá más que aprender y más que mejorar para lograr tener una familia estable
consolidada por supuesto sobre la roca eterna que es Jesucristo, pero sobre todo que tú y tu esposo vuelvan a conectarse en esos momentos padrísimos, como tal vez cuando no había hijos, ¿sabes? Cuando no había esta presión de los niños y que de repente, bueno, nuestras actividades familiares nos van desplazando un poco en los tiempos con nuestra pareja, y ahorita muchos de nosotros ya tenemos hijos grandes y de repente nos encontramos con nuestra pareja y decimos, ¿qué pasó aquí? Ya pasaron 17 años y apenas te estoy reencontrando nuevamente. Bueno, si tu matrimonio no es caótico, gloria a Dios, por eso nos tienes que acompañar para que vayas a amar. Y si, bueno, si tu matrimonio está pasando por alguna crisis, es un momento en donde tú y yo vamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta este momento con nuestro matrimonio y hacia dónde lo queremos llevar. Y estamos a tiempo. Hace 2 años tuvimos este evento y la verdad es que Dios obró de manera tan extraordinaria en los matrimonios. Algunos de ellos iban ya en calidad de divorcio, ya era la última esperanza que tenían, nos decían, pastora, es lo último que voy a intentar, y Dios hasta hoy ha sido fiel, los levantó, los restauró, y hoy no solo son un matrimonio modelo, sino que son fieles servidores de la iglesia de Cristo, y hacia allá te queremos llevar. Hacia allá queremos llevarte, hacia un lugar en donde tú puedas reposar tu corazón y puedas tener este encuentro con Dios a través de estar apartado en estas montañas y poder estar frente a frente con Jesús, pero también frente a frente con tu pareja. Así que te esperamos en Renova 4 y 5 de mayo en Puerto Vallarta, Jalisco. No te lo puedes perder, quedan pocos lugares. Acompáñanos. Y si tú estás listo, yo quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que ya están en línea. Gracias, bendigo a cada nación representada, bendigo por supuesto a nuestra bella nación México y cada ciudad que se conecta a través de estas transmisiones. Vamos a pasar a la palabra, así es que yo le cedo el lugar a nuestro pastor de casa, el pastor Sam, que viene con una palabra tremenda, una palabra que nos fue regalada a través de una profecía. Así es que bueno, yo te dejo con él y disfruta, comparte esta transmisión que estamos a punto de comenzar, pastor. Hola. Saludos, saludos, ¿cómo están? Espero que estés muy bien, espero que ya estés acomodado en tu casa. Gracias a todos los que están aquí en el auditorio, gracias a todos los que están por conectarse. Queremos invitarles a que pues se vayan poniendo cómodos, se vayan poniendo en un lugar adecuado ahí en tu casa con tus hijos. Déjame decirte que para un anuncio importante que tenemos para ti como iglesia en línea es que a partir del próximo domingo, para que tú prepares a tus hijos de 3 a 7 años, vamos a tener nuestras clases dominicales en línea. Así que para que vayas preparando a tus hijos en un lugar especial, van a estar con una maestra de este ministerio, una maestra que Dios puso en nuestras vidas desde Estados Unidos. Ella va a estar transmitiéndoles las enseñanzas a los niños hasta los 7 años de edad. 8 por ahí todavía se pueden colar unos, así que te damos la más cordial bienvenida. Quería anunciarte esto y queremos entrar al tiempo de la palabra. Es hermosa palabra que Dios nos dio hace muchísimo tiempo, como decía mi esposa. Tuvimos un tiempo difícil, bueno, hemos tenido varios tiempos difíciles, pero fue una palabra que Dios nos dio por medio de un siervo de Dios, y nos dijo: será un tiempo de que aprendan a surfear las olas. Y vaya que fue de mucha bendición esa palabra, porque cada vez que se venía una ola, mi esposa y yo decíamos: tenemos que aprender a surfearla, tenemos que saber surfear esta ola. Y pues yo no sé tú, pero yo crecí en un país donde pues es uno de los países más pequeños del mundo, pero hoy es un país muy reconocido a nivel mundial, y damos gracias a Dios por eso, porque
Dice la palabra que Dios toma lo más pequeño, lo insignificante, lo que para el hombre no puede significarse nada, para Dios, en las manos de Dios, pues eso es grande, ¿no? Y así ha sucedido con nuestra nación, El Salvador, la cual quiero bendecir y quiero enviar un saludo a todos aquellos que se conectan desde mi hermosa tierra, El Salvador, allá. Y Dios tomó ese país y entonces El Salvador es una extensión territorial pequeña. Entonces para ir a la playa, pues a 1 hora. Tú estás en el famoso Puerto de la Libertad, donde íbamos con mis amigos. Algunos siguen allá, siguen pescando, siguen yendo a las playas. Hay muchísimas playas hermosas. Y cuando la nueva gestión del gobierno en El Salvador inició con nuestro presidente Nayib Bukele allá, creó una ciudad llamada Surf City, la ciudad del surf, donde se dan campeonatos mundiales. Salvador cuenta con una de las playas más espectaculares del mundo. Hoy son reconocidas, pero nosotros que éramos vagos cuando estábamos chavos, pues nos íbamos a la famosa playa del Tunco, donde se dan unas olas hermosísimas, y donde tú puedes surfear, y son playas muy visitadas por muchos extranjeros. Pero yo recuerdo yo no sé si tú recuerdas cuando estábamos chavos, uno siempre que se mete al mar, uno se mete con cierto temor, sobre todo cuando las olas son fuertes, cuando las olas son altas. Hace quizás un año nos pegaba un revolcón, una ola, a mi esposa, a mi hija Camila y a mí juntos. Nos pegó como 3 olas y nos revolcó, de esas olas que te sacan los mocos, te hacen llorar y te dejan como norteado sin saber dónde estás. Entonces, quiero y traigo esto a memoria, porque si hay algo que a uno le dicen cuando uno está pequeño, dice, oye, ten cuidado. Ten cuidado, me decía mi madre, porque el mar es traicionero. Y cuando yo meditaba en esto, dije, ¿cómo no me dijo que también la gente? Porque cuando te dicen esas palabras, traicionero, estás como pendiente, estás presto a que una ola no te vaya a tomar y te pueda arrastrar o te pueda golpear. Y eso es lo que siempre le dicen a uno. Pero en la vida, aunque estemos conscientes de que las olas vienen, aunque estemos conscientes de que se vienen situaciones, muchas veces no nos enseñan cómo aprender a tomar esas olas altas que vienen a nuestras vidas. Y ese es el mensaje que yo quiero que tú te lleves ahí en tu casa hoy. ¿Cómo puedo hacer para tener paz en medio de una gran ola, en medio de una tormenta grande? Dice la palabra, y voy a iniciar con esto, rindiéndole a Dios, obviamente, este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos estás permitiendo poder transmitir tu mensaje a muchas personas que se están conectando. Hoy queremos bendecir este tiempo, Señor, y queremos rendírtelo a ti, declarándonos incompetentes delante de ti. Que sea tu hermoso Espíritu Santo tocando y llegando a cada corazón que hoy nos escucha en diferentes partes de la República y en diferentes naciones. Señor, estamos creyendo en una iglesia fuera de las 4 paredes. Estamos creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve con mucha libertad y que pueden ocurrir milagros aún a la distancia. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu palabra y nos disponemos a aprender de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces quise empezar, leyendo el mensaje y escribiendo este mensaje.
me puse a pensar, ¿por qué no dejé la primera parte al final? Pero bueno, el Espíritu Santo tiene sus formatos, así que dice la palabra y nos enseña en una historia en el libro de Marcos, en el capítulo 4, habla de la historia cuando Jesucristo le dice, hey, suban a la barca y vámonos, pero Jesús no los deja, le dice, vámonos, Él va con ellos. Y Jesús y sus discípulos están en la barca y van a cruzar el mar de Galilea. Entonces Jesucristo en ese momento describe la palabra que Él está acostado. Tiene hasta una almohada a gusto. Y emprenden este viaje hacia Galilea y dice la palabra, y de pronto se levanta una gran tempestad de viento. Pero no solo era una tempestad de viento, sino también y olas. Aquí viene la palabra, y olas que comienzan a cubrir la embarcación en la que navegaba. Entonces, muchas veces hay tormentas que no nos asustan, pero hay tormentas que provocan situaciones que nos asustan. Y los discípulos, cuando empezaron a sentir el viento y empezaron a sentir que las olas golpeaban fuertemente la navegación, entraron en pánico. Y describe la Biblia que estos hombres miraban a Jesús durmiendo, tranquilo. Y dice, los discípulos estaban desesperados y Jesús dormía. Las circunstancias estaban fuera de control en ese momento. Y dice la palabra que en ese momento los discípulos despertaron a Jesucristo, despertaron a Jesús, despertaron al Maestro y le dijeron, Señor, ¿no temes? O sea, ¿no te importa que nosotros estemos en peligro? ¿No te importa que estemos pasando una tempestad? ¿No te importa que las olas estén golpeando la navegación y estemos en peligro de muerte? Y cuando yo leí esta historia, me identificaba mucho porque en la vida hay ciertas olas, hay ciertos golpes que llegan a nuestra navegación. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, ¿no te importa lo que esté pasando? Señor, ¿no te importa todas las olas que se están levantando en contra de mi casa, de mi navegación? ¿No te importa que yo esté en peligro de muerte? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, tú eres como el de los discípulos. Y muchas veces nuestra vida es como la de los discípulos, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, lo hemos invitado a nuestro corazón, lo hemos invitado a que habite en nuestra casa, y cuando se levanta una ola, lo primero que hacemos es empezar a reclamar, es empezar a dudar que Él está con nosotros. Y estos discípulos estaban en ese tiempo, estaban angustiados y estaban con miedo. Y el Señor Jesucristo les dice, hey, que no les he enseñado. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante esto? Número uno, les estaba enseñando, les estaba diciendo y les estaba recordando que ellos habían visto la autoridad que Jesús tenía en sus vidas. Y el Señor les dice, hombres de poca fe, o sea, los he estado entrenando para esto.
pero al parecer no están aprendiendo o no quieren ejercer la autoridad que yo les he dado. Y una de las cosas importantes como una vida cristiana, como hijo de Dios, debemos de tener es la autoridad. Pero la autoridad no es solamente para enmudecer, como lo hizo Jesucristo en esta historia. Le dijo a los vientos: enmudece, cállate, cállate ahora. Yo no sé cuál sea la ola que esté golpeando tu casa. Yo no sé cuál sea la ola que está golpeando tu tripulación, tu navegación, tu negocio, tu integridad, tu mente. Pero lo que sí te puedo decir en esta historia, y está muy claro, es que el Señor Jesucristo se levantó y les dijo: enmudece, y la tormenta cesó y las olas se calmaron. Y estos hombres reconocieron la autoridad de Jesucristo y dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Yo te quiero decir esta mañana, Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y dice la palabra que todo lo que nosotros pidamos en su nombre será hecho. Y Dios no quiere evitarnos olas, pero quiere que entremos a ellas con paz. La actitud de Jesús frente a esas olas fue de autoridad. Porque si encuentras paz en medio de tus problemas, eso es autoridad. Lo voy a repetir de nuevo. Si encuentras paz en medio de tus problemas, en medio de tus olas, esa es autoridad. Y el Señor Jesucristo, si algo nos estaba enseñando en este pasaje, es que Él tenía autoridad. Ahora es importante que tú sepas que el Señor Jesucristo tenía la paz internamente, porque Él sabía quién era y Él sabía en quién confiaba. Por eso es muy importante que tú aprendas de esta historia, porque los discípulos estaban haciendo externamente un temor que ellos tenían internamente, una desconfianza que estaba adentro de ellos. Mientras que Jesús les estaba diciendo: yo sé quién soy, sé quién me envió, sé quién está conmigo, porque de mi interior no hay miedo. Cuando tú empiezas a tener miedo a estas cosas externas, dice la palabra que terminarás exteriorizando lo que hay dentro de ti. Los discípulos estaban exteriorizando lo que había dentro de ellos. Y construirás el mismo ambiente que existe en el interior. Hay muchas personas que están llenas de miedo, de inseguridades, de complejos, de inferioridad, que cuando ellos están en algunos diferentes escenarios, toda la atmósfera empieza a cambiar de acuerdo a lo que hay en su corazón. Por eso la palabra describe en el libro de Marcos: en paz me acostaré y igualmente dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Duerme tranquilo, porque el Señor está contigo. Esta palabra es una palabra que estaba siendo viva, porque el Señor Jesucristo, en medio de una tormenta, en medio de un viento fuerte y en medio de olas altas que golpeaban la tripulación,
que golpeaban la navegación, él dormía porque él había entendido que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estaba dentro de él. En paz me acostaré, igualmente dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Deja de estar pensando en las olas que están golpeando tu casa. Deja de estar pensando en los vientos fuertes que se están levantando en contra de tu casa. Deja de estar pensando en las tormentas. Duerme tranquilo, confía en Jehová tu Dios, porque si Él te dijo que van a cruzar al otro lado, es porque van a cruzar. Si Dios te dijo vas a llegar a tu meta, es porque lo vas a hacer, pero eso no quiere decir que no se levanten vientos, que no se levanten tormentas y que no se levanten olas. Aprende a surfear las olas, porque las olas te enseñarán a tener paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Pero hay otras cosas interesantes que ocurren en las olas. Las olas, las tormentas nos enseñan primero a tener paz, como lo vimos en este momento. Y segundo, a escuchar a Dios en medio de la tormenta, en medio de las olas altas que tú puedas estar viviendo. Y mira qué interesante, porque estos hombres se metieron a una tormenta por obediencia. Y me encanta esto, porque muchos de nosotros creemos que cuando Dios nos envía, el camino va a ser fácil. Que cuando Dios te dice, ok, dale. Hay muchas personas que dicen, yo no sé, pero es que a mí Dios me habló y Dios me dijo que lo hiciera, pero no sé por qué estoy teniendo tanto conflicto. No sé por qué estoy teniendo tanta confrontación. No sé por qué estoy teniendo tanta oposición a esto. ¿Y quién te dijo que iba a ser fácil? Lo que pasa es que creemos que porque Dios nos envía, las cosas van a ser sencillas. El Señor le dijo a sus discípulos, vamos a cruzar. Incluso Él iba en la barca. Imagínate qué enseñanza. Porque muchas veces creemos que como cristianos, porque tenemos a Jesucristo de nuestro lado, entonces las cosas tienen que ser muy sencillas y fáciles. No, mi querido hermano. Lo que te garantiza a ti que llegues al otro lado es que Jesús te envió y que Él está contigo y que Él es autoridad y que si tú tomas ejemplo de Él, tú también puedes tomar esa autoridad, pero no para evitar problemas, sino para superar los problemas, no para evitar las olas, sino para aprender a surfear las olas. El problema con nosotros es que vivimos en un cristianismo en el que creemos que las cosas van a ser sencillas. Pero habrá otras tormentas a las que Dios no te envió. Yo quiero llevarte al libro de Marcos, porque hay unas tormentas que Dios no te envió. Perdón, el libro de los Hechos. En el capítulo 27, por ahí te vas a encontrar la tempestad que tuvo que pasar Pablo. Hay tormentas y hay olas a las que Dios no te envía a surfear. Y dice la historia de Pablo en el libro de los Hechos, mientras estaba preso, Pablo estaba preso,
Pablo fue llevado a Roma en determinado momento. El apóstol le aconsejó al centurión romano que estaba a cargo del viaje que no siguiera adelante, porque Dios le había revelado que se encontrarían con una gran tempestad. Pero el centurión subestimó el consejo de Pablo y dijo para sí, o sea, entre murmullos, entre él, dijo lo siguiente: este hombre sabe mucho de las cosas judías, de la religión, de la Biblia, pero ¿qué puede saber de la navegación? ¡Wow! Zarpemos y no tengamos en cuenta su consejo. Muchas veces lo que se levanta y se opone a la voz de Dios son nuestros propios razonamientos. Mira qué interesante, porque en este viaje y en esta tormenta y en estas grandes olas que estos hombres se estaban dirigiendo, Dios habló anticipadamente. Y Dios, a través de un siervo, a través de un hombre de Dios, le da el siguiente mensaje y le dice: centurión, no, Dios me habló y me dijo que no siguiéramos avanzando porque nos vamos a topar con un huracán. Y él dijo: podrás saber mucho de Biblia, podrás conocer mucho de Dios, pero no conoce de navegación. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos entrado a tormentas por orgullo? ¿Cuántas veces tú y yo tomamos decisiones basadas en nuestro propio razonamiento y no aprendemos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces tomamos una decisión que nos llevó a un momento donde dijimos: ¿qué hice? No debía haber tomado esa dirección. No debía haber avanzado hacia ese lugar. Pero me encanta la historia. Me encanta porque Dios, a través de un hombre de Dios, habla a una tripulación. Y yo hoy quiero decirte, yo no sé en qué dirección vayas. Yo no sé si hoy el Señor está hablando a tu vida y te está diciendo: es tiempo de oír la voz de Dios. Antes de que empieces a tomar tu siguiente ola, pregúntale a Dios si quieres verdaderamente que la tomes. Porque muchas veces nos metemos en problemas por nuestro propio ego. Nos metemos en problemas porque creemos que somos expertos en alguna área de nuestra vida y no tomamos en cuenta el consejo de Dios. Pablo no sabía nada de tripulación, de navegación, pero sí sabía escuchar la voz de Dios. Y esta mañana yo quiero que tú aprendas esto, que probablemente eres un experto en algún área de tu vida, en tu vida laboral, profesional. Pero hoy el Señor te está diciendo: no importa la experiencia que tú tengas, no importa el talento que tú tengas, no importa lo bueno que seas en desarrollar cierta actividad, eso no te va a llevar a un lugar seguro. Lo que te va a llevar a un lugar seguro es que aprendas a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Escuchar a Dios es tener temor de Él. Porque Dios es simple. Él es simple. Él quiere evitarte cosas. Él quiere evitarte que te metas a huracanes por medio de tus emociones.
el oír a Dios, escucha eso, el oír a Dios te va a ayudar a evitar complicaciones a largo plazo. Dios es práctico y Él utiliza las circunstancias para levantar su voz y avisarnos que no vamos por buen camino. A veces nos dejamos aconsejar por nuestras propias emociones, sentimientos y tomamos malas decisiones que inevitablemente traen consecuencias a nuestra vida. Esto es lo que estaba pasando la tripulación. Mira qué impresionante. Porque te encuentras en el libro de Hechos y le dice Pablo a la tripulación, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Imagínate al problema que se metieron estos hombres por no escuchar a Dios. Llevamos mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, y ahí viene la predicación de Pablo. Yo la verdad que amo a Pablo, me gusta mucho, pero yo siento que aquí como que dijo lo que no nos gusta que nos digan, ¿verdad? Y dice, señores, debían haber seguido mi consejo, el famoso, yo te dije, te lo dije, te lo dije. Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Y es que no podemos seguir navegando, tenemos que llegar y zarpar en algún lugar. Y me encanta esto, porque Dios, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios tiene misericordia de nosotros. Como la tuvo con la tripulación por medio de un hombre, le dijo, no te va a pasar nada, diles que no le va a pasar nada, pero que sí se va a perder el barco. Yo creo que es tiempo de que tú empieces a levantarte y empieces a tomar ánimo. Porque a lo mejor la decisión que tú tomaste te llevó a divorciarte. A lo mejor la decisión que tú tomaste dejó a hijos regados. A lo mejor la decisión que tú tomaste fue que llevaste a una quiebra a una empresa. La decisión que tú tomaste afectó las relaciones con personas. Pero hoy el Señor te está diciendo hay cosas que se van a tener que perder. Quizás se van a tener que perder amistades. Quizás perdiste incluso tu salud. Perdiste una empresa. Tu economía está en ceros, incluso saldos rojos. Quizás perdiste tu casa, tu propia casa. Quizás perdiste a tus hijos. Pero hoy el Señor te está diciendo no tengas miedo.
no temas, no temas, porque todo lo que se perdió es material, pero tu vida sigue estando viva, tu vida sigue estando vigente. Tú no has perdido tu vida. Y es que lo más importante para nosotros no son las cosas materiales. Que se pierde el barco, se perdió el barco, se perdió la empresa, se perdió el auto, se perdió todo, se cerró la iglesia. No pasa absolutamente nada. El Señor esta mañana te está diciendo: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Toma ánimo, porque hay algo dentro de ti que no se ha perdido. Tú sigues estando con vida, tú sigues estando fuerte. Tu mente es tiempo de que la renueves, es tiempo que te levantes. Yo sé que te equivocaste, yo sé que no escuchaste mi voz, no te importó, actuaste por ego, actuaste por orgullo, actuaste por tu propio razonamiento, pero hoy el Señor te está diciendo: es tiempo que llegues a un lugar. Se va a destruir el barco, pero no importa. Tú estarás de pie, tu vida no va a ser tocada. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo era: no pasa absolutamente nada, mi gracia es suficientemente grande. No importa el huracán, la tormenta en la que te metiste por desobediencia, pero hoy es un nuevo tiempo y es el tiempo de levantarte, es tiempo de tomar nuevos ánimos. ¡Ánimos, señores! Es tiempo de retomar, es tiempo de reconocer que te equivocaste. Porque cuando tú reconoces, el Señor te saca de la tempestad y el Señor te saca del huracán y el Señor te saca de esas olas que han estado golpeando tu vida. Y si tú sigues leyendo todo este pasaje, te vas a dar cuenta cómo es la gracia de nuestro Señor cuando eres capaz de reconocer que Él no te metió ahí. Él te quiso evitar que te metieras en una tormenta, en esa relación tóxica. Él te quiso evitar que te metieras ahí donde te golpean, en donde no te valoran. Él te quiso evitar muchas cosas en tu vida, pero nunca lo hicimos caso. Pero el Señor en su infinita gracia te dice: tranquilo, lo que se perdió solo fue material. Tú sigues de pie y te animo a que tomes nuevos ánimos, porque hay un poder que está en ti, hay un potencial que está en ti. Y cuando estos hombres llegan a la isla, dice que las tribus que estaban ahí vieron a Pablo en una fogata y vieron cómo una serpiente mordió a Pablo de su mano y la tenía prensada. Y dice las escrituras que él solo sacudió su mano. Esta palabra es para alguien. Por aquello de que te quieran morder alguna serpiente, mira, Pablo solo le hizo así. Y los hombres de la tribu solo estaban viendo cómo Pablo iba a morir del veneno. Y dijeron: uy, estos hombres han hecho algo malo, pensaron los de la tribu. Estos hombres que están aquí están en pecado, algo grande y malo hicieron para que Dios los esté castigando. Yo no sé, pero yo sé que hay olas que se levantan hablando así de ti. Porque te ven quizás que te está prensando la serpiente y Pablo solo se la sacudió. Y estos hombres empezaron a esperar la reacción del veneno. Dile a aquella ola que se ha estado levantando, a aquella tormenta que se ha estado levantando: si estás esperando que yo muera, hay una palabra que Dios soltó antes que yo viniera aquí, que dijo que no iba a morir porque yo tenía un destino. Qué bárbaro esto, porque Pablo lo mordió, lo sacudió. Pablo ya tenía la palabra en su corazón que no iba a morir. Si una tormenta no lo mató, mucho menos una serpiente. Pero la tribu estaba pendiente que muriera, y hay gente que está pendiente que tú mueras.
Hay gente que está pendiente que tú caigas. Hay gente que está pendiente que el veneno te empiece a hacer efecto y empieces a convulsionar. A esos tú tienes que decirle, así te vas a quedar. Te vas a quedar viendo porque esto no va a pasar. Porque Dios me dio una promesa y la promesa es que mi casa y yo le serviremos al Señor. Y entonces dice la escritura y describe que cuando vieron que no pasó nada, esta tribu empezó a tener temor y dijeron, este es su nombre. Es más, dice la escritura, estos son dioses. Los vieron grandes, les sirvieron banquetes, les dieron de comer y la historia continúa. Porque Pablo en ese momento empezó a hablarles y a evangelizarles y a contarles quién los había sacado de la tormenta, quién les había dado la promesa que ellos no iban a morir, y estos empezaron a escuchar de Jesucristo. Y es que toda tormenta, y es que toda ola que se levanta en tu vida, tienes que aprender a surfearla, porque siempre hay una enseñanza en cada ola. Una es aprender a tener paz. Y la segunda que Dios nos estaba enseñando era que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo aprendes a surfear la ola en la que Dios no te metió? Cuando aprendes a reconocer que por tu orgullo, que por tu falta de humildad, lo hiciste a fuerza. Y es ahí donde Dios te dice, tendrás una consecuencia. Perderás tu empleo, perderás tu trabajo, tu empresa, perderás tus finanzas. Pero tú sigues de pie. De ti va a depender volverte a levantar y poder seguir avanzando y poder prepararte para tomar la siguiente ola que viene en tu vida. Las olas te corrigen. Y si me acompañas al libro de Jonás, capítulo 1, Dios llamó a Jonás a una misión especial. Las olas te corrigen. ¡Wow! Y dice la palabra en el libro de Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién puede huir de la presencia? A mí me encanta este pasaje porque yo decía, Jonás, ¿cómo se le ocurre, hermano? ¿Cómo se le ocurrió huir de la presencia de Jehová? Si el mismo rey David lo describe en sus salmos, ¿a dónde iré? Me podré esconder donde sea. ¿Dónde podré esconderme de ti, Señor? Pero bueno, no le había llegado la revelación a Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, dice la palabra, y tan grande que se pensó que se perdería la nave. Mira qué interesante, porque hay olas, dice que se levantaban olas enormes, las olas que te corrigen. Había solo un gran problema con Jonás, y es el por qué él no hizo caso a la voz de Dios. Dios le dijo, por eso te decía, cuando Él te envía, lleva su respaldo. No quiere decir que no vayan a haber acontecimientos que te desafíen a poder surfear la ola,
Pero había algo en Jonás que no le permitió obedecer, y era que Jonás odiaba a los ninivitas. Porque ellos eran conocidos como feroces guerreros, eran saqueadores y destructores de aldeas, eran codiciosos por poseer más tierras y por lo tanto, en vez de obedecer las instrucciones de Dios, Jonás navegó alejándose de su llamado. Dice la palabra que él sacó un pasaje en un barco que iba a la dirección opuesta. Ahora habían dos problemas, ya no solamente era uno. El primero es que había una ciudad sin arrepentirse y había un profeta fugitivo. Me encanta esto. Pero la ola, lo describe así la palabra, pero la ola colosal golpeó el barco en el que iba Jonás, arrojándolo por la borda, y para empeorar las cosas, un gran pez se lo tragó. Wow. Cuando nosotros no atendemos el llamado que Dios nos hace para tomar una ola y cumplir con una asignación que Él nos ha dado, y queremos y tomamos la decisión fácil, queremos irnos por lo sencillo, queremos conseguir el éxito, queremos triunfar en la vida tomando mares que no tienen olas, que no tienen problemas. Cuando Dios nos envía a pelear por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestro hijo, por aquellos que nos necesitan, o aquellos enemigos, o aquellas personas que necesitan tener una palabra de esperanza y de amor. Pero somos nosotros esas personas como Jonás que empezamos a calificar y decimos: no, este no merece, o este tengo miedo, a este no le hablo, con este tengo diferencias, con este no, con este sí, con este no, con este no, con este no. Y decimos: mejor, ¿para qué me meto en problemas? Y es que el ser humano, cuando no obedece la voz de Dios, se mete en un problema. A lo que muchas veces nosotros le llamamos problema, es una asignación que Dios te da para ti. Y cuando a veces para nosotros no es un problema, para Dios es un problema, porque Él no te ha enviado. Pero Dios manda olas correctivas. Las olas correctivas no buscan ahogarnos, sino corregir nuestro rumbo. Y eso es importante que tú lo sepas, porque muchas veces Dios levanta olas colosales para golpear nuestra vida espiritual y sacarnos de donde nosotros decidimos ir, que es un rumbo contrario al que Él nos envió. A veces estas olas colosales representan ir a prisión, representan quedarte en quiebra, representan tener una enfermedad, representan haber perdido todo, para que el Señor te diga: yo no te llamé a eso, yo te llamé a otra cosa, pero estás tratando de huir de mí, y de mí no puedes huir, porque estoy en todos lados en el mismo tiempo y con diferentes personas.
Dios no se queda con los brazos cruzados, familia. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a levantar olas colosales para corregir tu vida, para decirte: yo no te envié allá, te envié al otro lugar. Y me encanta porque no solo le da el problema de arrojarlo hacia el mar, diciéndole: vas a tener que aprender a surfear la ola que yo estoy enviando, sino también lo traga un pez. Y Dios nos ama tanto que nos va a sacar del error en el que tú te embarcaste, y aparte pagaste por ese boleto. Tuviste que pagar para embarcarte en una dirección contraria a la que Dios te estaba hablando. Y es aquí donde Jonás empieza a reconocer que él no podía luchar contra la voluntad de Dios, que él solamente tenía que ser obediente. Y yo quiero decirte esta mañana: deja de luchar con Dios. Cuando Jonás tocó fondo, debió volverse a Dios y clamar a Él para que ese momento el pez que lo tenía estaba viajando rumbo a Nínive. Y es que mira qué hermoso, porque cuando tú dejas de huir de Dios, cuando tú dejas de huir de la asignación que Dios te ha dado, del propósito por el cual tú estás aquí, cuando tú reconoces y dices: Señor, yo ya no voy a pelear contigo, yo voy a hacer lo que tú me dices. Si tú me dices que voy a Nínive, yo voy a Nínive. Si tú me dices que vaya con la persona que de pronto tuve un problema, yo voy con ella. Si tengo que pedir perdón, lo voy a hacer. Si tengo que predicar, lo voy a hacer. Si tengo que amar, lo voy a hacer, porque no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Y cuando tú eres capaz de eso, el vehículo en donde tú te sentías atrapado, en donde tú te sentías ahogado, donde tus sueños creías que ya no iban a poderse cumplir, donde creías que todo estaba muerto, servirá de vehículo para llevarte al lugar donde Dios tiene preparado algo grande para ti. Aquel pez que había significado la muerte para un hombre se convirtió en el vehículo. La serpiente que Dios puso en la mano de Pablo se convirtió en la manifestación de que él estaba lleno de la presencia de Dios. Y hoy ocupo otro animal. Yo no sé cuántos animales le va a ocupar el Señor. Pero ocupó otro animal que todos dijeron: se lo tragó, se murió. Y mientras otros estaban pensando cómo tú terminaste, tú estabas en un asiento VIP rumbo a tu destino profético que Dios tenía para ti, que era llevar el mensaje de Jesucristo a una nación que lo necesitaba, donde estaban los guerreros grandes, donde estaba todo estas personas que le gustaban hacer cosas malas. Jesús, el Señor, llevó ahí, Dios envió a Jonás ahí. Y entonces Jonás, al igual que Pablo, diciendo: oye, ustedes están esperando que me haga efecto el veneno. No se trata de eso. Se trata del poder y la gracia y la misericordia de nuestro Señor, que nos corrige cuando no escuchamos su voz, cuando no somos obedientes a su llamado, cuando no tomamos la ola que Él nos ha pedido que tomemos para poder llegar y cumplir con lo que Él quiere que yo cumpla. Por eso es importante que tú dejes de llorar si se te derrumbó un barco. Dejes de llorar si una ola golpeó la tripulación y saliste volando. Pregúntate más bien: ¿ibas en la dirección correcta a donde Dios te está enviando?
Y es importante que reflexiones y tengas esa capacidad para decir, Señor, verdaderamente estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo mi voluntad. Señor, perdóname si no escuché tu voz. Perdóname si no fui obediente y compré un boleto para el lado contrario donde tú me estabas enviando. Pero tu gracia y tu favor son tan grandes que lo que me quiso matar sirvió para ser un vehículo y llevarme a cumplir el propósito por el cual tú me creaste. ¿Qué más nos enseñan las olas aparte de tener paz, aparte de aprender a escuchar a Dios y aparte de corregirnos? Las olas nos enseñan a enfocarnos. ¿Recuerdan la historia de cuando una gran tormenta se había desatado y los discípulos estaban en la barca navegando hacia la otra riviera? Donde Jesús les dijo, hey, nos vemos al otro lado. Y de repente se levantó un viento fuerte, se levantaron olas grandes, otra vez las olas. Y dice que estaban asustados y de repente vieron a una persona como es una silueta, como fantasma. Y era Jesucristo. Y Jesucristo se les aparece. Y empieza Pedro a decir, ¿quién es? Es un fantasma, decían los discípulos. No, es Jesús. ¿Eres tú, maestro? Sí, soy yo, le dijo. ¿Qué está pasando? Le vamos a tener que dar otra lección de fe. Y le dijo, sí, ¿cómo va a ser ahora la lección? Si tú me dices que vaya, yo voy. Y le dijo, pues entonces ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar y empieza a fijar sus ojos en Jesús. Wow. Y dice la palabra y escribe que en el momento que se escucharon truenos, que empezó el viento y las olas a levantarse, Pedro quitó la mirada de Jesús, las puso en las olas, en las circunstancias, en la tormenta y empezó a hundirse. ¿Qué nos enseñan las olas? ¿Qué es lo que tienes que aprender para surfear tu ola? Porque la vas a tener que surfear. Es aprender a tener un enfoque. Escucha esto, enfoque, focus, aquí, enfocado. Y es que muchas veces decidimos surfear la ola del emprendimiento, surfear la ola del matrimonio, surfear la ola de las relaciones, surfear las olas de la educación, surfear la ola del ministerio. Pero no estamos enfocados en el Maestro, en nuestro Señor Jesús, sino que estamos enfocados en el tiempo en el que vivimos. Si tú te enfocas en el tiempo en el que vives, probablemente vas a fracasar. Dice una frase por ahí, concéntrate en tus frustraciones y te llevarán al camino de la desilusión. Y muchas veces nosotros no estamos enfocados en Jesús, sino que estamos enfocados en lo externo. Y Pedro empezó a poner su atención en lo que se le levantó. Amado, ya no le prestes atención al chisme. Mira, ya no le prestes atención al dólar, si bajó o subió. Ya no le prestes atención si subió la gasolina o bajó. Ya no le prestes atención a lo malo que está pasando a tu alrededor. Préstale el enfoque al Señor Jesucristo, el autor y consumador de la buena obra. Por la fe en Él somos salvos. No tienes que tener miedo.
Y entonces, ¿cuándo empezamos a hundirnos en nuestra vida? Cuando nosotros empezamos a hundirnos y a no tomar la ola para poder triunfar. Cuando empezamos a pensar que el mercado en el que tú vives es malo. Cuando empiezas a decir que el país en el que tú vives es malo. Y probablemente lo sea, pero tu enfoque no debe estar ahí. Tú tienes a alguien bueno, tú tienes al Rey de Reyes, tú tienes al Maestro, al que hizo milagros, al que sanó enfermos, al que le devolvió la vista a los ciegos, el que sanó a la mujer con hemorragia, el que visitó a los mayores delincuentes de aquel tiempo. Entonces, esa debe de ser tu enfoque. No tienen que ser las cosas externas. Por eso el Señor constantemente nos está enseñando lecciones de fe. Por eso le dijo: hey, hombre de poca fe, ¿por qué le prestas atención a la crisis? ¿Por qué tu enfoque está en lo que no tienes? ¿Por qué tu enfoque está en lo que te hace falta? ¿Por qué tu enfoque está en lo que digan los demás? ¿Por qué tu enfoque está en la crítica? ¿Por qué tu enfoque está en el señalamiento? ¿Por qué tu enfoque está en los que te critican, te calumnian? ¿Por qué tu enfoque está en la escasez? ¿Por qué tu enfoque está en cosas que no valen la pena? El Señor te está diciendo esta mañana: enfócate en mí y avanza. Pero esto que te voy a compartir me voló la tapa de los sesos. ¿Sabes? Una de las cosas que hace que nosotros nos hundamos. Esto es increíble. Es cuando empezamos a caminar sobre las aguas. Y es que Pedro, una de las cosas que hizo que se hundiera fue también cuando empezó a verse que estaba caminando sobre las aguas, porque el razonamiento natural de una persona, eso es imposible. Yo hoy estoy hablando a mujeres y hombres que van a empezar a caminar sobre lo sobrenatural, van a empezar a caminar sobre las aguas. Pero cuando tú te veas caminando sobre las aguas, quita todo razonamiento y di: yo camino sobre las aguas porque tengo mi mirada, mi razonamiento, mi lógica rendida a aquel que hace posible lo sobrenatural en mi vida. Porque cuando empezamos a caminar en la dimensión sobrenatural, nos da tanto miedo, nos da tanto pánico que no la creemos y empezamos a hundirnos. Y yo no sé si tú puedas creer que caminar sobre el mar, sobre las aguas, caminando en lo sobrenatural, significa que van a empezar a ocurrir cosas en tu vida que no tienen explicación humana. El temor intentará dominar y gobernar tu corazón para guiarte a pensamientos incorrectos. Pero debes permanecer enfocado en Jesús para lograr lo que nunca antes has alcanzado. Sigue soñando y sigue escribiendo en las tablas, como el profeta Ageo, la visión que Dios te ha dado para ti, para tu matrimonio, para tu casa, para tu empresa, para tu ministerio, para tu vida. Sigue soñando con esa jubilación extraordinaria que Dios tiene para ti. Es tiempo de surfear las olas. No te distraigas. No pongas la mirada en lugares equivocados. No digas: es ahí. Mejor di: es con quien yo voy. Es quien me envió. Es a quien he escuchado.
Yo no creo en los lugares, no pongo mi mirada en los lugares, pongo mi mirada en Jesucristo. Porque si yo pongo en la mirada en Él, yo voy a empezar a caminar en lo sobrenatural y cosas maravillosas empezarán a suceder en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, en tu ciudad, en tu colonia, en tu nación. Enfócate en modelos con principios, propósito y valores. No te dejes, escucha esto, no te dejes impresionar por las cosas del mundo. No te dejes llevar por las corrientes del mundo. Lo que no va a ser posible que tú camines en lo sobrenatural, va a ser que tú pongas tu enfoque en las cosas del mundo. Empieza a tomar en tu vida los modelos de Jesús, los principios de Jesús, los valores de Jesús, la autoridad y la identidad de Jesús. Ese debe de ser tu enfoque. ¿Qué es lo que Él es? ¿Qué hizo? ¿Qué representó? ¿Qué valores nos enseñó? Ese debe de ser tu modelo a seguir. Por último, la otra gran trampa está dentro de nosotros, como te lo decía. Al mirarnos, podemos concentrarnos en nuestros fracasos. Y esto hará que no nos sintamos, o que nos sintamos atrapados, mejor dicho, en un pozo de desesperación. Muchas veces no nos creemos merecedores, y qué bueno. Pero lo que te quiero llevar es que muchas veces nuestra mente está enfrascada en un fracaso, en el barco que perdiste, en la empresa que perdiste, en el matrimonio que perdiste, en los hijos que perdiste. Y no nos damos cuenta que el Señor ya está hablando y nos está diciendo: hey, yo quiero darte eso y mucho más, pero necesitas levantarte, necesitas aprender del fracaso, no necesitas quedarte en el fracaso. Es que yo no puedo caminar sobre las aguas, es que ya no lo vas a hacer sobre tus fuerzas. Ya quítate de tu mente el fracaso y abre una dimensión sobrenatural y empieza a fijar la mirada en Jesús. Y dile: Señor, yo me voy a bajar. Yo quiero aprender a surfear, Señor, estas olas de fe. Yo quiero aprender a surfear bajo tu voluntad, bajo tu llamado. Yo quiero aprender a tomar estas grandes olas, Señor. Lo que un día me causó tanto temor, hoy me causa mucha motivación. Hoy me desafía, Señor, como tú lo hiciste. El mayor desafío que puedes tener tú y yo es poder dormir en paz en medio de una tormenta. Es el mayor desafío que yo veo en esta historia. Y por eso te dije, quizás debía haber terminado con esto, pero Dios quiso así. Y quiero concluir esta enseñanza con algo muy maravilloso. Y es donde Dios me quebró. Y es donde Dios me enseñó. ¿Qué debo de hacer antes de tomar la siguiente ola? ¿Qué debo de hacer antes de tomar la siguiente ola? Y en el libro de Mateo hay una enseñanza muy poderosa que dice lo siguiente. En Mateo 14:12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Los discípulos tomaron el cuerpo de Juan el Bautista, considerado el primo de Jesús. Era un amor impresionante y una conexión tan especial que tenía Jesús con Juan, que son de los pasajes que tocan mucho mi corazón, porque es como yo me identifico, porque él dice la palabra que fue Dios hecho hombre y padeció lo que tú y yo padecemos también a veces.
Y dice que describe la palabra que oyendo Jesús esta noticia, se apartó de ahí. En una barca a un lugar desierto y apartado. Si hay algo que tú y yo debemos hacer antes de tomar la siguiente ola, es apartarnos. En este pasaje, el Señor Jesús se aparta porque está sufriendo, porque está llorando a su primo. Él tiene una pérdida tan grande y tiene un dolor en su corazón tan grande que no puede estar con las personas. Yo sé que tú y yo hemos tenido situaciones difíciles en nuestra vida. Yo no sé qué esté pasando hoy. Yo no sé cómo tú te sientas hoy. Si estás sufriendo, si estás llorando la pérdida de alguien, o si tienes tanto dolor en tu corazón, o si estás pasando una frustración, o si estás pasando depresión, o si estás con una enfermedad donde te diagnosticaron alguna enfermedad terminal. Yo quiero decirte hoy que Jesús también pasó por este dolor. Él estaba sufriendo y dijo, me voy a tener que apartar lejos porque necesito estar con Dios. Y a veces nosotros tenemos que ir a ese lugar íntimo, apartarnos de todo y derramar todo nuestro corazón, derramar todo nuestro dolor, toda nuestra frustración, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones. Y el Señor Jesús también lo hizo. Pero dice la palabra que cuando Él, oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió de pie desde las ciudades. O sea, Él iba en la barca y la gente por tierra y Él en el mar. Jesús nos enseña cómo afrontar las olas. Antes de tomar la siguiente ola, Él sabía que tenía que ir con Dios. Él sabía que tenía que tener ese tiempo con Dios. Y dice el versículo 14, y saliendo Jesús. O sea, el Señor tuvo el tiempo, Jesús tuvo el tiempo con Dios de desahogar todo su sufrimiento, pero que dice que saliendo vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Hay algo que me encanta de Jesús en esta historia y que Él no se encerró en su tristeza. Amado, yo solo quiero recordarte que es tiempo de levantarse, es tiempo de salir de esa depresión, es tiempo de salir de esa conmiseración, es tiempo de salir de ese sufrimiento, es tiempo de salir de donde tú estás y que empieces a pensar como Jesucristo. Él no se encerró en su tristeza, no se encerró en su dolor, supo llevar y tener un tiempo con Dios para eso, pero no se quedó ahí. Él dijo, hay una siguiente ola que tengo que tomar. Hay una ola que está esperándola que tú la tomes. Porque solo una persona madura emocionalmente es capaz de desplazar su propia necesidad para mirar el dolor del otro. Lo voy a repetir de nuevo. Solo una persona madura emocionalmente es capaz de desplazar su propia necesidad para mirar el dolor del otro. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de tomar la siguiente ola?
pasar tiempo con Dios. Hay que vivirlo. Pasemos tiempo con Dios, llevémosle todo lo que nosotros sintamos, todo lo que estés pasando, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay una generación que nos necesita. Hay una multitud que nos necesita. Si tú perdiste tu matrimonio, ya lloraste, ya sufriste, listo, es tiempo de salir de ahí. Porque hay alguien que te necesita. Quizás son tus hijos, quizás son tus padres. Si hay una carrera que dejaste a media en la universidad y estás llorando y sufriendo porque no tuviste los suficientes recursos, ahora el Señor te dice, hey, es tiempo de salir y tomar la siguiente ola. Yo voy a estar contigo, no temas. Vas a caminar en lo sobrenatural. Vas a caminar sobre lo sobrenatural. Hoy el Señor te está recordando que si quebraste con tu empresa y se despedazó el barco, hoy el Señor te está diciendo, solo fue el barco. Tú sigues estando de pie. Tú sigues teniendo la capacidad. Cree en ti. Porque el que está en ti se llama Jesucristo. Y para Él no hay nada imposible. Pero es tiempo de salir. Porque hay una generación que nos necesita. Y todo lo que tú viviste puede servir de testimonio. Yo recuerdo hace algunos meses yo tuve un percance, perdí mi laptop de trabajo. Y llegué a la casa y qué feo no poder echar la culpa a nadie, ¿no? Y yo decía, Señor, perdóname porque es tu recurso, perdóname. Y yo sufría porque ahí tenía todo mi trabajo. Y días después vino mi suegra. Y Dios habló a mi corazón. Y mi suegra, ¿cómo está? Bien, le dijo, ahí voy. Pues me siento bien. Y Dios me dijo, tú perdiste una lap. Y mi hija perdió un ojo y un pecho. A causa del cáncer. Y yo dije, wow. Indiscutiblemente. Dios es mucho más que eso. Por eso hoy te quiero animar a salir y a que pases un tiempo con Dios. Si estás primero con Dios, estarás siempre preparado para enfrentar lo que la vida traiga sin aviso. Si tú estás con Dios permanentemente, siempre estarás preparado para tomar la siguiente ola. Porque en Él encontrarás las fuerzas, en Él encontrarás la sabiduría, en Él encontrarás la gracia que necesitas para surfear las siguientes olas de tu vida. Hay un mar y un océano esperándonos. Y yo no sé cuál sea tu situación, pero solo te quiero regalar esto y con esto cierro. Es tiempo que tomes tu tabla de salvación. Esa tabla para surfear las olas se llama Jesucristo, que murió por ti y por mí. El que estuvo en la barca con los discípulos hoy está en tu casa. Y no porque tú no lo escuches, no porque tú lo veas manifestaciones grandes, no quiere decir que te ha abandonado. Él sigue ahí contigo. Él quiere darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. La tabla se llama Jesús y Él quiere que duermas tranquilo, que los problemas, que las deudas, que las circunstancias no te agobien. Aprende a confiar y a tener paz en medio de las olas altas que se levantaron en contra de tu vida. Tómate de la tabla que se llama Jesucristo, porque en Él encontrarás paz. Aprende a escuchar la voz de Dios y aprende a surfear aquellas olas que el Señor te dice que surfees. Empieza a reconocer y decirle, Señor, he tomado las olas que tú no has querido que tome. Perdóname, Señor.
Pero te doy gracias porque solo se perdió lo material. Yo sigo estando vivo, sigo estando de pie. Señor, gracias por lo que tú me das. Señor, gracias porque dentro de mí todavía existe esperanza. Porque dentro de mí todavía hay fuerzas para poder conquistar mis sueños. No te sientas viejo, no te sientas vieja, no le digas al Señor, yo ya no hice nada. El Señor te está diciendo, solo fue el barco. Tú sigues estando de pie, tú sigues estando más viva y más fuerte que nunca, porque aprendiste a reconocerme, aprendiste a obedecerme, y lo que un día el enemigo quiso poner en tu mano para destruirte, para que te envenenara tu cuerpo, yo solo lo utilicé para que pudieran ver mi gloria en ti, la unción que derramé en ti. Oh Señor, gracias Padre por esta hermosa palabra, porque aprendemos, Señor, que tomándonos de la tabla de salvación que eres tú, conquistaremos olas altas, Señor. Perdónanos si tomamos un camino diferente, pero tu misericordia es tan grande que nos direcciona hacia el destino que tenemos, que es ir y a predicar las buenas noticias a todos aquellos que están oprimidos, que están enfermos, ciegos, paralíticos, desahuciados. Perdónanos si hemos querido salirnos, Señor, de nuestro propósito y hemos querido surfear en la dirección contraria a la que tú tienes para nosotros. Gracias por enviar, Señor, el vehículo que muchos creían que era de muerte, se convirtió en un vehículo para llevarte a cumplir el sueño de Dios en esta tierra. Señor, gracias. Gracias porque a través de las tormentas, a través, Señor, de las olas, aprendemos a enfocarnos en ti. Señor, no queremos desenfocarnos. Señor, queremos caminar sobre las aguas, queremos caminar en lo sobrenatural. Y que esto no nos sorprenda con nuestro razonamiento lógico. Queremos empezar a avanzar en lo sobrenatural. Queremos, Señor, enfocarnos en tu palabra, en lo que tú dices, en lo que tú eres, en lo que tú practicas. La honestidad, la lealtad, el amor, la misericordia, Padre, la sabiduría. Gracias, Señor. Hoy, Señor, rompemos con toda distracción y nos enfocamos en ti. Porque sabemos, Señor, que cuando estamos enfocados en ti es como aferrarnos a esa tabla de salvación que nos va a permitir, Señor, romper con las olas. Aprender a nadar, Señor. Aprender a postrarnos y luego pararnos sobre esa tabla. Y ahora sí, Señor, empezar a conquistar esas olas grandes. Oh, Señor, porque la ola solo te pondrá en un lugar más alto. No están ahí para ahogarte, sino para corregirte, para direccionarte, para enfocarte. Y para que aprendas a caminar en lo sobrenatural y que te des cuenta que es más fuerte el que está contigo que el que está en el mundo. Prepárate, prepárate porque nada está perdido. Nada está perdido con Dios. Todo es aprendizaje, todo es capacitación. Gloria a Dios por eso, porque tú y yo seguimos de pie. Seguimos honrando a Dios y tenemos nuestra tabla de surf llamada Jesucristo, que nos va a permitir conquistar esas olas que por mucho tiempo te causaron miedo, te causaron temor, incertidumbre, inseguridad. Ahora es el tiempo
Toma nuevos ánimos, porque Dios no solo te salvó a ti, sino también va a salvar a una tripulación que está dentro de ti, porque hay mucha gente que nos necesita. Lleva tu dolor y tu sufrimiento al Señor, pero sal, porque es tiempo de tomar la siguiente ola. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarte. Y espero que esta palabra haya llenado tu corazón. Compártela con amigos, en donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, porque sé que Dios tocará sus corazones y transformará sus mentes y lo direccionará hacia el destino que Él tiene para cada uno. Gracias, que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que traiga a tu vida mucha paz, y duerme tranquilo, porque el Maestro está en tu barca. Él está contigo. No te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. Nos vemos el día lunes, o sea mañana, en nuestras transmisiones de oración. Que Dios te bendiga.